Muy buenas, en este vídeo vamos a aprender a crear un logo en Windows 10 con programas que vienen en el propio Windows 10 y bueno, con la ayuda de un par de páginas web donde nosotros pues podemos coger imágenes y pues, crear letras bonitas, ¿vale? Bien, los dos programas que tenemos para, bueno, entre comillas, tratar imágenes en el Windows 10 son el Paint y el Paint 3D. El Paint es un programa muy básico que bueno, lo hay en todos los Windows, y en Paint 3D es un programa un pelín mejorado que solo lo hay en Windows 10. Bueno, para abrir el Paint vamos a inicio y buscamos en la lista de programas que tenemos. Puede ser que nos aparezca solo el Paint 3D, el Paint. Bueno, si una vez en esta lista, que supuestamente tienen que estar todos los programas que hay en nuestro ordenador, pues no aparece el que buscamos, lo escribimos teclado y entonces se nos busca todo lo que hay en el ordenador que conlleve la palabra Paint. Nos aparece Paint 3D y a su vez Paint. Hacemos clic aquí y ya se abre. Este programa, más que para tratar imágenes, es un programa más bien de dibujo. Bueno, sí podemos hacer ciertos cambios en una fotografía, pero muy limitados. Es decir, yo por ejemplo, si tengo una foto de una casa donde la iluminación es igual, pues podría quitarle una ventana, pero si ya la iluminación es diferente en ciertos sitios, pues es imposible. Para eso pues ya tendríamos que hacer uso de programas más profesionales como el Photoshop. Bueno, es un programa que es muy sencillo. Nosotros tenemos un pincel y aquí pues, tenemos diferentes tipos de pinceles, de dibujo, de hacer líneas, cualquier tipo de figura que aquí nos venga. De trazo pues podemos cambiarlo de color, y aquí también tenemos otras cosas como un bote de pintura para rellenar de color cualquier figura, una goma para borrar, ¿vale? También tenemos aquí unas flechitas de deshacer el último cambio. Es decir, si hacemos clic en esta flecha, lo último que hicimos en el Paint se deshace, y así sucesivamente hasta llegar al comienzo. Bueno, como decía, pues también podemos escribir alguna letra, aunque las letras no tienen un efecto bonito como para crear un logo. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí Informática Ferreira, veis que son letras normales, no son llamativas. No tiene nada de bonito esto, ¿vale? Y también tenemos pues, unas herramientas de selección, es decir, yo puedo por ejemplo hacer un corazón aquí, pintarlo de rojo, y aquí tenemos una herramienta de seleccionar, bueno, que puede seleccionar, está muy presente en Windows. Puedo seleccionar este corazón y entonces puedo moverlo del sitio, puedo copiarlo y después pegar para que se repita y clonarlo, ¿vale? Existen otros tipos de herramientas, por ejemplo también cuando seleccionamos el corazón podemos aquí decirle que lo gire o que lo voltee horizontalmente. Es decir, si yo lo volteo verticalmente veis que se le da la vuelta, y si lo giro pues se gira, ¿vale? Bueno, todo esto es muy sencillo, como dije, más bien es un programa de dibujo. Bien, pero esto le vamos a unir, digamos, unos recursos web que tenemos, ¿vale? Unas páginas. Una de ellas se llama Full Text. Bueno, es una página en la que nos crea unas letras bonitas a partir de lo que nosotros pongamos, ¿vale? Ya nos aparecen predefinidos unos estilos de logo. Como veis hay muchos y está presentando los 56 primeros, y si le damos a esta flechita nos aparecen los 56 siguientes. Bueno, voy a elegir uno, así quiera, por ejemplo este de aquí. Vale. Entonces en este cuadrito nosotros escribimos lo que queremos, ¿no? En este caso pues escribiría el ejemplo que estoy llevando en todos mis vídeos. Ejemplo de negocio de informática Ferreira. Bien, arriba debería aparecernos ya la vista previa, ¿vale? Como queda. Y podemos decir un tamaño de texto que está en 70, podemos subirle
o bajarlo, ¿vale? Bien, tenemos más opciones aquí en logo. Bueno, nos dice que el color está en rojo. Hacemos clic aquí, hacemos azul, cambia, ¿vale? Pero también podemos decirle que es así, como se ve, que esté en gradiente. Gradiente, veis cómo funciona, ¿vale? Cambia de un color desde arriba hasta abajo verticalmente. Y nosotros aquí pues podemos hacer clic y elegir otros tipos de gradientes, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí. Vemos cómo cambia. También la gradiente, en vez de verticalmente, podemos decir que sea horizontal. Y también tenemos otras opciones, grosor. Bien, y cosas que vosotros podéis probar. También podemos decirle que tenga una sombra, que de hecho ya la tiene, ¿vale? Podemos cambiarle, decirle que no la tenga o que sea una sombra más pesada, que se vea más. Vale, esa sombra pues también se le puede cambiar de color. Bueno, aquí si hacemos clic en imagen, bueno, hay opciones que en principio no nos interesa mucho porque, es decir, el alto y el ancho ya está en automático, ya está definido por el tamaño de letra que nosotros le pusimos y ya nos queda como un resultado final. Bueno, nos pregunta otras cosas, por ejemplo, en qué tipo de archivo lo vamos a poner. Esto más bien es mejor dejarlo así. Y aquí en Composite, bueno, no hay nada más. Ahora hacemos clic en crear logo, create logo. Y el logo ya está creado. Y para descargar esto, hacemos clic en descarga imagen y ya nos la descarga. Bueno, si queremos ver como que no, minimizamos esto, vamos a la carpeta de descargas y ya vemos que tenemos un archivo de hoy, coolTest, con una serie de números. Hacer doble clic nos aparece las letras que nosotros creamos a nuestro gusto. Vale, cerramos descargas y volvemos al Paint. Vale. Bueno, una cosa que no dije del Paint es que esta zona blanca, digamos, equivaldría a una pizarra donde nosotros dibujamos. Esta pizarra, a través de los puntos que están a los lados y en las esquinas, podemos hacer clic y hacerla más grande, más ancha o más alta, ¿vale? Bueno, ¿cómo metemos aquí esas letras, ¿no? que nosotros creamos? Tenemos que hacer clic en pegar, pero no aquí, sino en la parte de abajo, que dice pegar y esta flechita. Al hacer clic aquí nos aparece una opción que dice pegar este. Vale. Esto está, nos tiene que hacer aparecer una ventanita donde nosotros vamos a coger otra imagen y meterla aquí. Vale. Recordamos que la tenemos en descargas, así que hacemos clic aquí y abrimos. Vale, bueno, la imagen ya la tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer para este logo es incluir pues una foto, otra imagen que se vea algo relacionado con el negocio. En este caso pues podemos poner un ordenador. Bien, bueno, pues para eso vamos a otra página que se llama Pixabay. Bien, bueno, esta es una página donde nosotros tenemos millones de imágenes, de ilustraciones, incluso de vectores, pues de uso gratuito. No sé si os acordáis, os enseñé una página, me parece que fue en el segundo vídeo tutorial, donde teníamos pues música libre de derechos de autor, y aquí pues tenemos imágenes para descargar y también libres de derechos de autor y usarlas para lo que queramos. Aquí ya tenemos un cuadro de buscador donde nosotros podemos escribir algo para buscar, ¿no? Yo voy a poner ordenador, voy a dar a Enter y bien, bueno, estas son todas las imágenes que nos encontró, hay muchas, ¿vale? Pero bueno, lo que nos aparece mayoritariamente son fotos. Podemos filtrar la búsqueda y decirle
en vez de imágenes en general nos busque vectores o ilustraciones. En vectores, bueno, son ya imágenes más planas, ¿no? Son ideales para un logo. Bien, voy a elegir, por ejemplo, esta de aquí. Hago un clic. Bueno, aquí ya la vemos más en grande. Y ahora hago clic aquí en descarga gratuita, descargar. Bueno, esto ya sabéis que nos aparece por seguridad. Le decimos no soy un robot y descargar. Vale, la imagen se descargó. ¿Dónde? Donde siempre. Descargas. Aquí podemos ver. ¿Vale? Vale. Bueno, pues ahora vamos al Paint y hacemos lo mismo de antes. Aquí la parte de pegar con la flechita, pegar desde. Y ya nos aparece aquí la ventanita. Hacemos un clic aquí en esta imagen, abrir, y nos apareció. Vale, esta imagen es demasiado grande. Entonces lo que hizo fue tapar todo. Pero esta imagen, si la cogemos por el puntito, la podemos hacer más pequeña. Ten cuidado de no deformarla. Bien. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta de que cuando pegamos una imagen que es muy grande, no solo tapa todo, sino que la pizarra la hace más grande. Eso también lo podemos corregir, como comenté antes, cogiendo los puntitos estos. Damos un clic sobre ellos y sin soltar establecemos el nuevo tamaño. Bueno, si por casualidad consideramos que no quedó bien o no quedó bien centrado, lo que sea, siempre podemos hacer clic en la herramienta seleccionar. Seleccionamos algo y lo movemos de sitio como comenté al principio. Ahora para guardarlo, bueno, basta con cerrar el Paint. Porque los programas como Paint o Word o similares, cuando no guardamos los cambios y lo cerramos, nos pregunta si queremos guardarlo. Entonces hacemos clic en guardar. Bueno, a mí por defecto me está saliendo que para guardarle la carpeta de descargas puedo decirle otra carpeta, por ejemplo escritorio, imágenes, y aquí hago un clic, se pone en azul, ya puedo escribir el logo, el nombre por ejemplo, y digo guardar. Bueno, obviamente el Paint se cerró porque le dimos a la X. Si vamos a imágenes vemos que nuestro logo ya está hecho. Bueno, ahora vamos a hacer otro con el Paint 3D, como dije, así que cerramos aquí. Bueno, podemos ya cerrar todo. Al menú de inicio. Hacemos clic en el Paint 3D. Bueno, aquí nos pregunta si queremos crear un proyecto nuevo o abrir uno existente. Vamos a hacer clic en nuevo. Bien. Bueno, el Paint 3D es parecido al Paint normal. Pero aquí lo que podemos insertar son formas en 3 dimensiones. Bueno, por una parte tenemos el menú de pinceles, tenemos los diferentes marcadores, a dibujar, cada uno con su grosor. Podemos cambiar el grosor y podemos cambiar el color. Pincel de óleo, acuarela, bolígrafo de píxeles, lápiz, borrador, que este es para borrar, medallón, bueno, y así sucesivamente. También tenemos el bote de pintura. Bueno, primero tendríamos que hacer una forma en 2D, son estas de aquí, las líneas, las que ya vimos en el Paint, los corazones, los círculos, la estrella, a la que también pues podemos cambiarle el color del borde y el color del relleno. Vemos que aquí lo hacemos un poco diferente, ¿vale? Podemos insertar formas en 3D, por ejemplo un círculo, y vemos que esto lo podemos girar porque realmente es en 3D. Vamos a poner otro, este de aquí para que lo veáis mejor. ¿Veis?
Bien. Bueno, tenemos otras opciones como insertar adhesivos, que lo vamos a ver ahora para hacer el logo, insertar texto, bueno, el tamaño del lienzo, hacerlo más amplio o pequeño, lo que es el lienzo, lo que dije en el Paint, que es la pizarra. Bien, y también tenemos la flechita para atrás para deshacer todos los cambios. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar un tamaño así de lienzo y vamos a irnos a biblioteca 3D. Aquí ya tenemos una serie de imágenes en 3D que ya vienen incluidas en el Paint 3D y podemos buscar también por nombre. Por ejemplo, voy a escribir ordenador y bueno, elijo una de estas, por ejemplo el ratón. Nos aparece así acostado, pero daos cuenta de que es una figura 3D y podemos girar su visibilidad. Yo, por ejemplo, voy a hacer un clic aquí sin soltar, lo voy a poner así de frente. Vale. No solo podemos girarlo, sino también, pues obviamente, por los puntitos de las esquinas que ahora no nos aparecen. Aquí tenemos la herramienta de zoom, ¿vale? Voy a sacar el zoom. Yo voy a hacerlo más pequeño. Puedo mover y dejarlo así, por ejemplo. Ahora vamos a instalar una forma en 3D, como ya hicimos antes, una esfera, ¿vale? Bueno, clic y sin soltar, hacemos su forma. Bueno, si no nos gusta como quedó, no os preocupéis que después por los puntos podemos ajustarla a nuestro gusto y moverla. Bueno, a cualquier figura en 2D o en 3D, en este caso en 3D, le podemos cambiar el color. Aquí haríamos clic en editar color y elegiríamos otro, por ejemplo el rojo, ¿vale? En este caso no nos da igual cambiar el color, porque lo que voy a hacer es sobreponerle una imagen por encima de esta esfera en 3D. Para ello, pues os comenté que había algo que se llamaba adhesivos. Y aquí en esta carita ya tenemos una serie de adhesivos que vienen incluidos en el Paint 3D. Bueno, yo por ejemplo voy a hacer clic en la estrella y bueno, veis cómo funciona. Veis que se superpone sobre la esfera, es decir, coge la forma de la esfera en 3D y queda bastante bien. El efecto es bastante bonito, pero bueno, para este logo, para un logo no de una supuesta tienda de informática en Cedeira, pues no queda muy bien, así que lo voy a dar a deshacer. Y lo que voy a hacer ahora es crear mi propio adhesivo. Para eso vamos aquí a hacer clic en esta carpetita y vamos a decirle agregar adhesivo. Bien, vamos a hacer un uso de una de esas imágenes que yo usé para el vídeo de edición de vídeo. Bien, voy a escoger esta, voy a decirle abrir. Bien, veis que la imagen ya está superponiendo la esfera, entonces ahora lo que hago es estirarla para que la ocupe toda. Bien, y así pues me da un efecto bastante bonito. Ahora por último lo que vamos a hacer es incluir el nombre de nuestro negocio. Para eso hacemos clic en texto y aquí pues podemos elegir entre introducir un texto en 2 dimensiones o un texto en 3 dimensiones. Bueno, como lo que estamos poniendo para crear este logo son objetos 3D, por tanto el ratón como esta esfera es en 3D, el texto lo vamos a introducir en 3D. ¿Por qué? Bueno, tenemos aquí un botón que dice vista en 3D. Al hacer clic aquí vemos cómo se ve, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Cuando introduzcamos el texto, seguramente quede detrás de esta esfera y vamos a tener que pasarlo hacia adelante para que se vea por delante de la esfera. Al hacerlo en 2D no podríamos pasarlo hacia adelante. Entonces hacemos clic en texto en 3D y luego hacemos un clic y sin soltar marcamos el área más o menos donde queremos que quede el texto. Escribimos informática Cedeira. Bueno, podemos hacer los cambios que queramos, es decir, lo seleccionamos y decimos en edita y por ejemplo le cambiamos el color, por ejemplo a rojo.
Bien, bueno, esto podemos moverlo también a nuestro gusto, así. Dejamos centrado, si está bien, podríamos también cambiar el tipo de letra. Que para eso no olvidemos que hay que seleccionarlo, ¿vale? Y elegimos la que más nos guste. Vale, así por ejemplo. Bien, al hacer un clic fuera de este cuadro, ya vemos cómo queda. Veis que realmente el texto queda detrás de la esfera, bueno, detrás o por el medio más bien, pero si volvemos a hacer un clic en el texto, podemos pasarlo hacia adelante. ¿Cómo lo pasamos? Bueno, pues ahora hacemos un clic aquí, la posición de eje Z, que es el fondo, y sin soltar, lo movemos así y soltamos, ¿vale? Para hacer un clic fuera, ya vemos que nos quedó. Bueno, no sé qué pasó aquí con la R, no me importa mucho la verdad, igual es por el tipo de letra, podríamos cambiarlo, a ver. Ahora me parece que ya no me deja, pero bueno, si no pues tendríamos que volverlo a meter con otro tipo de letra. Se ve que aquí con la R pasó algo. Bueno, más o menos el logo pues quedaría así. Y nada, está bien que eso, que aprendáis a hacer vuestros propios logos, lo que os pudiera hacer falta para un negocio. Y también pues aprendéis unas nociones básicas de imágenes, tratamiento de imágenes en Paint y Paint 3D, que son programas muy sencillos, pero es que la verdad hacer un vídeo sobre un programa más complejo como Photoshop yo pienso que sería muy complicado para vosotros. Bueno, ahora para guardarlo haríamos lo mismo que en el anterior Paint, haríamos clic en la X, nos pregunta si queremos guardar nuestro trabajo, le decimos guardar, le ponemos un nombre, por ejemplo, logo 2, guardar en Paint 3D, y el programa ya se cerró. Hay que tener en cuenta que el Paint 3D no es como el Paint, no guarda el archivo así sin más pues en una carpeta de descargas o imágenes, no podemos encontrarlo físicamente. Si nos vamos a imágenes vemos que no está, ni descargas, no hay ningún archivo de logo 2. Para guardarlo como un archivo de imagen, como hicimos en el Paint normal, pues tenemos que volverlo a abrir. Le decimos aquí abrir y buscamos el proyecto. Hacemos un clic. Guardado está, pero en un archivo no. Entonces para guardarlo en un archivo de imagen hacemos clic en menú, guardar como, imagen, y entonces bueno, aquí ya nos dice el tipo de imagen, bueno, cosas que en principio no nos hace mucha falta saberlas, y le decimos guardar. Y ahora sí nos pregunta, ¿vale? ¿Dónde lo queremos guardar? Lo vamos a dejar en imágenes y aquí pues ponemos lo mismo, logo 2, guardar. Bien, ¿por qué pasa esto? Porque al guardarlo como una imagen perdemos todas las formas en 3D que nosotros tenemos puesta y el proyecto pasa a ser una imagen en 2D como sería el Paint normal, ¿vale? De todas maneras, cada vez que nosotros abrimos el Paint 3D, el proyecto va a estar aquí. Sin embargo, el proyecto guardado en 2 dimensiones lo habíamos guardado aquí, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis podido aprender algo. Venga, nos vemos en el siguiente.